Hola gente, ¿cómo están? Bienvenidos nuevamente a mi canal. Y antes de empezar con este video, quiero agradecerles a ustedes porque finalmente ya somos más de 4000 suscriptores. Ahora sí nos vamos por 5000, vamos con todo. Y el tema del día de hoy es un custom widget. Vamos a crear un widget personalizado. Les voy a mostrar cuál es el widget que vamos a hacer ahora. Ahí pueden ver cuál es. Bueno, es un widget no tan complejo. Voy a poner play para que vean. Ahí está, es un botón que se parte en dos, se mueve para arriba y para abajo y muestra unos botones de acción. El diseño se llama Social Share, algo así, compartir en redes sociales. Y vamos a tratar de implementarlo y ver qué tan complejo es, ¿ok? Antes de continuar con el código, podrían dejar preguntas que van a ser respondidas en el siguiente video. Todas las preguntas que pongan en los comentarios. También pueden poner links de challenge que les gustaría que haga. Pero las preguntas específicamente van a ser respondidas en el siguiente video. Entonces ahora sí, diciendo esto, vamos a la parte del código. Ok gente, ya estamos en la pantalla del código. Entonces lo único que tengo aquí, como ustedes verán, un container negro, o sea no hay nada. Tengo definido colores de background que vamos a usarlo para el background del diseño, para que se vea bonito. Y eso es todo. Tengo un tema live y listo. Entonces empezamos. La idea básicamente es, bueno, vamos a hacer el background primero. Un scaffold, body, en body, acá iría nuestro widget. Voy a ponerlo centrado y voy a dejar null. Ya está. Necesito ese background de colores, así que voy a usar un decorated box para que me dé un decoration, box decoration y un gradient, linear gradient. Está colors, sí, colors, y le pongo background colors, ahí está. Y bueno, no se ve porque el scaffold tiene un color de background debido al tema. Voy a ponerle transparent y ya está. Ahora sí, tenemos el background, vamos a crear el widget. Voy a ponerle social share button, así, nada más este nombre, un poco esto y listo. Ok, entonces la idea principal es tener un contenedor que sea del alto de cuando los elementos están expandidos. ¿Por qué? Para que cuando pueda hacer el touch, ya sea en los elementos de arriba o en el botón share, responda. Porque si solo hago un contenedor pequeño y luego simplemente hago un translate de los elementos para arriba y para abajo, como están fuera del container no van a poder recibir el hit test, que es el touch. Y eso seguramente a muchos les ha pasado. Al hacer translate de elementos no tiene el touch porque está fuera del padre, el contenedor padre. Ok, entonces vamos a definir eso. Voy a definir una altura aquí. Final double height y el constructor. Ups, constructor. No, aquí es el constructor. Create constructor for final fields. Ya está. Constructor for final fields. Ya está. Vamos a decirle que por defecto sea 100. Si es que no le pongo nada. Listo, ya tengo el container. Miren, voy a ponerle un color para que se pueda apreciar. Rojo, altura 100. ¿Estoy grabando? Sí, estoy grabando ahí. Y la altura va a ser el height que le pasé. Grabo y ya está. Tengo mi contenedor que ocupa todo por el momento. Ahora sí, voy a definir un child, container child, y voy a definir un column. Vamos a primero hacer el diseño de los elementos expandidos. Entonces voy a representarlo por un container de color blanco. Voy a darle un ancho ahora de 150 para probar. Y aquí un container negro sin ancho. A ver qué me grafica esto. ¿Hay error? ¿Hay error? Hay error. Column, container. No tengo alto, ¿no? Necesito definir aquí que le voy a decir que tenga el mínimo tamaño y ya está. No aparece nada porque no tiene ningún alto los containers, que sería la mitad del alto, mitad y mitad, así cada uno ocupa su parte. Aquí el problema que veo es que el container negro está que se expande completamente al column, y lo que yo quiero es que se adecue al acuerdo a la cantidad de elementos que tengo arriba. Si arriba ocupa 150, abajo debería ser 150. Voy a quitarle este width y voy a definir de una vez qué elementos podrían ir.
Por ejemplo, pongo un icon button, aquí pongo un icon cualquiera y unpressed. Voy a hacer copy paste y está, se está ocupando todo. Le voy a decir que ocupe el mínimo espacio. Ya está, ese es el tamaño que quiero que el botón de abajo sea. ¿Y cómo lo puedo hacer? Puedo hacerlo con el video que vimos el video pasado que subí, no del live, sino del get widget size, que lo hice en inglés, pero pueden guiarse ahí. Voy a convertir esto a stateful. Voy a ahora definir un key final buttons key, global key, está, se lo asigno a este row key, está. Luego una variable que sea el buttons width, empieza en 0. Luego a un init state. El id no me ayuda, no me está autocompletando. Vamos a darle otra oportunidad. No, una más. Ahí está, init state. Aquí necesito que obtener el tamaño después que el primer frame ha sido mostrado en la pantalla. Instance as post frame callback, está. Y buttons width, set state, ayúdame IDE. No me está ayudando, no sé qué le pasa al IDE, voy a implementarlo. Ahí está. Buttons width igual a al key.currentContextSize.width y ya está. Ya está. Ya. Entonces ese tamaño que obtengo de acuerdo a los elementos de arriba quiero ponerle a los elementos de abajo. Width, probamos y ya está. Funcionó, sí, recreó, como estaba en stateless, recreó el widget, por eso entró al init state y luego le puso el tamaño que queríamos. Pero tiene que ser un tamaño mayor incluso, ¿no? Porque según como el diseño se ve, entonces puedo darle un más, ¿qué puede ser? 10 para que sea 5.5. Vamos a tener que entrar de nuevo porque es en el init state. Un 14 mejor. Grabo, retrocedo y ya está. Listo, ya tenemos la primera parte. Ahora vamos a hacerla, darle un poco de detalle a esos botones, ¿okay? Según el video, déjenme abrir el video aquí. Hay que darle bordes redondeados. Incluso esto tiene como un elevation, no se aprecia muy bien. Podría ponerle material aquí, elevation 5. ¿Qué más? El material tendría el color black, ya no el container. Acá que sería simplemente el tamaño, container ya no le pongo color, child, acá iría el texto que dice share. No sé si está bien el color del texto. No, text está, voy a ponerle blanco de todas formas. No está compilando, error. Ya está, simplemente voy a centrar el texto, text align, center, ¿sí? Y centro aquí el elemento también en el container. Ya está. Le podemos dar un toque al texto, eso podría ser como parámetro, podría pasar como parámetro. ¿Qué más? Vamos a hacer redondeado esto. ¿Cómo lo hacemos? Aquí tiene un shape, border rectangular. Hay un rectangular, el IDE tiene que ayudarme. Rectangular, rounder rectangular border, así. Border radius, ya está. 10. Creo que mucho, ¿no? 8 puede ser. Esta voy a quitarle ya el color al container de arriba. Ahí está quedando mejor. Y a los botones de arriba también. Perdón, al contenedor de arriba, que tenía un borde solo en la parte de arriba. No, mejor no me copio esto. Voy a hacerle un decoration, box decoration. El color va a tener que bajar. Border radius only. Top, no. Vertical, debe haber, vertical. ¿Qué más tiene vertical? Top. Y circular.
No, ¿qué me pide el top? Radius seguro. Radius, sí. Ok, radius, circular y 10. Está bien, no, más, aquí necesita más, es más redondeado. Ahí está, 20, 25 puede ser, ya está. Listo, ¿qué más me falta? Ah, que respondan a los toques. Sí, el estilo lo puedo pasar, los elementos también tienen que ser parametrizables, sí. Ok, vamos entonces con el evento. Aquí le pongo un inkwell, un press, on tap se llama. Ahí está respondiendo el toque, pero no me gusta el borde. Border radius, tenemos que poner el mismo borde de aquí. Vamos a sacarle una variable cons border final. Está. Voy a reusarlo aquí y aquí para que el splash esté dentro del borde también. Ahí está. ¿Qué más? Arriba los elementos de por sí ya tienen touch. Ahora solamente falta la animación. Creo que es la parte que más nos interesa. Listo, vamos a ver la animación entonces. Para esto estaba pensando en usar un Transform Translate y el... ¿cómo se llama este widget? Twin Animation... No, sí, Twin Animation Builder puede ser. O podría ser un Animated Builder también. Creo que Animated Builder, donde tenga un controlador para que simplemente empuje. ¿Qué puedo hacer? Aquí complicaría un poco, ¿no? Vamos a probar con Twin Animation Builder. Tengo que empujar los dos, así que tiene que estar arriba. Ya. A todo esto le pongo. No puede estar dentro de Child, así que tendría que ser aquí Animated, no, Twin Animation Builder. Ya está. Quito todo esto. Va a ser double el valor. A ver, de 0 y 1. Aquí, ¿qué iría? El Twin va de 0 1. Bueno, depende, ¿no? Así que eso vamos a modificarlo. El child, que no me interesa, el valor aquí. La duración seguramente, eso también puede ser parametrizable. Le vamos a poner 400. Creo que ahí está bien. ¿Qué más me falta? Nada más creo. Ahora solamente jugar con los valores, nada más. ¿Qué es lo que voy a empujar? Voy a empujar este contenedor y este material también, que es como un contenedor. Sí, creo que está bien. Voy a partirlo porque está muy grande este widget. Voy a crear un método widget build top widget y retorno esto. Está aquí y este sería build button widget. Build button widget. Return y return. Border radius lo voy a llevar al método que lo usa y está. No lo estoy invocando. Build button widget. Listo, ahora sí, ya tengo el animation builder. Ahora simplemente cuando le dé touch quiero hacer un set state y refrescar esto. Voy a tener que crear una variable, así, algo así. Expanded. Al inicio va a estar false. Ya, cuando presione el botón voy a simplemente voy a llamar a... ¿qué hago aquí? Un set state nada más y niego el valor. Set state igual a negación y simplemente aquí tendría que ser los translate de acuerdo
al twin. Vamos a probar. Transform, translate. Y aquí le pongo offset 00. El tema es cuánto los voy a mover. Va a ser la cuarta parte del tamaño. Widget height entre 4. Aquí movement. Este tiene que ir para abajo, ¿no? Entonces positivo, creo. Voy a empujarlo hacia abajo. Ya de ahí vemos si funciona. Voy a copiar esto y este va a ser hacia arriba en teoría. Multiplicado por el valor de 0 a 1. Probamos si lo invirtió. Entonces estaba mal. Este negativo es acá, positivo es acá. No. Movement. Entre 4. ¿Por qué puse entre 2? Ahí están juntos. Entonces ¿qué puedo hacer cuando expanded está en true? Entonces este va a ser la animación. Si no, va a ir en reversa esto. Va a ir de 1 a 0 a 0. Ahí está. Ahí está. Funciona el touch acá, funciona acá, funciona acá, acá. Y está. Bueno, no estuvo complicado, ¿no? Esperaba que estuviera un poco más. Pero bueno. Vamos ahora a hacerlo parametrizable. Ya tenemos animación parametrizable. ¿A qué me refiero? A que simplemente cuando ustedes hacen widgets personalizados, no solamente aplica para un caso único, sino no necesitarían crear un widget personalizado. Necesitan usarlo en varios casos. Entonces aquí voy a definir un array de ¿qué le pongo? Elements, childs, subbuttons, icons, children. Voy a ponerle que va a ser el array de elementos que le voy a pasar arriba. Widget children está. ¿Qué más? Style, button style. ¿Qué más? Final color, button color. Voy a pasarle color, children, color, para que sea el contenedor de arriba. Y creo que con eso es suficiente, nada más. Lo más importante, que es el evento del botón. No, el botón share no va a tener ningún evento, simplemente mostrar, ¿no? De repente, cuando presiones share, no solamente haga el desplazamiento, sino ejecuta otra acción, pero ya eso lo dejo a criterio de ustedes. No creo que sea necesario aquí. Y cada widget que tú le pases va a tener su propio evento, así que tampoco tengo que pasarle eso aquí. Button style, button color. Y ahora sí, empezar a usar esto. Lo voy a sacar todavía. Color black aquí, por ejemplo, va a ser por defecto color black. Voy a usar valores por defecto aquí. El color del botón va a ser negro, de arriba va a ser blanco, así como el ejemplo. Y button style, ahora vamos a probar un style bonito para dejarlo por defecto. Sería esto. ¿Qué más? Color, font size, 22. Font weight, bold. Mucho, creo. Me pasé. 18. Ahí está. Y creo que eso es todo. Ya vamos a copiarnos esta fuente por defecto. Voy a poner aquí. Button style. Voy a quitarle este const. No me deja. Debe ser constante, no puede ser así variable. Bueno, no importa. Puedo poner aquí. Voy a dejar esto. Voy a dejarlo aquí. En el caso de que no tenga estilo. ¿Dónde estamos? Aquí. Widget.button style. Si no tiene, entonces usa ese estilo. Ahí está. Color. Vamos a este color container. Aquí está el color. Voy a reemplazarlo. Widget.button color. Aquí también. Widget.children color.
Y aquí voy a quitarle y van a ser los children, los hijos. Aquí sería widget.children. Y creo que eso es todo. Ahora sí, vamos a... Esto va a ser requerido, entonces un require para que lance una warning aquí. Me falta el texto, ¿no? Que le pasaba algo eso ya. Button label. No solamente va a decir share, va a ser el texto que tú elijas. String, button label. Y por defecto que sea un share. Si es que no le paso. Aquí voy a pasar los children. Que van a ser los elementos que estaba mostrando hace un momento. Y aquí ustedes pueden modificar el tamaño, no sé. El evento, por ejemplo, vamos a probar aquí. Icon 1. Voy a copiar esto. Icon 2 para ver si están ejecutándose las acciones. Y icon 3 voy a quitar uno para ver si en verdad responde como debe. Y obviamente aquí tengo que salir porque ya hizo el state, ya calculó el tamaño. Y como estoy usando 3 elementos, entonces vamos a probar otro widget aquí. Icons aquí, al azar. Y ya está. Grabo hot reload y ya está. Por defecto apareció expanded. Eso es algo que creo que hay que corregir. Pum. Ya, vamos a ver el log. Sí. Ahí está, icon 1, icon 2 y icon 3. Están respondiendo al evento. Vieron que el botón de abajo se adaptó a los elementos de arriba. Ahí está. Entonces, ¿cuál es el problema? Que por defecto aparece expandido. Si expandes está false. Si expanded está false, va a ser esto. Entonces tendría que cambiar la condición. Ahí está, pero hace la animación, ¿no? Ahí podría hacer un cambio también. Quizás, miren, si expanded está false, la animación sería mínima. Si no, aunque no creo que funcione porque para el otro caso se va. Sí, ese es el problema. Otra condición aquí. Button width. Al inicio button width es 0, así que si button width es 0, entonces no hay animación. Mucho mejor. Pum, pum, pum. Listo. Gente, ¿qué tal? Un repaso rápido antes de pasar para que ustedes puedan pausar la pantalla y ver el código que hice. Colores, definí colores. Esto ya es como se usa el widget. Creé mi widget social share button children. Le estoy pasando los elementos que yo quiero. Icon buttons en este caso. Luego, ¿cómo implementé el widget? Fácil, un stateful, una altura predeterminada. Vamos a probar si pongo una altura de 200, ¿cómo se ve? ¿Ven que se ve más grande? ¿No? Y ustedes pueden jugar ahí con los tamaños. Voy a dejarlo en 100. ¿Qué más? Definí parámetros que los uso. Buttons key para poder obtener el tamaño el ancho de los elementos en row para usarlo para el botón, para que el botón sea del mismo tamaño. Buttons width empieza en 0, luego después del first frame de que termina de renderizar la primera pantalla, que no nos damos cuenta, automáticamente detecta el tamaño y le suma un poco más para que se vea más ancho el botón como el diseño. Una variable expanded para saber si está o no expandido. Widget de arriba es un container, decoration, row con los elementos, ahí está el key. El widget de abajo es un material, le puse el link well para que haga splash sobre el material. Y nada más cambio la condición, un set state. Ya está. Esto me faltó reemplazar. Widget punto button label, si no share. Bueno, por defecto ya viene un valor, ¿no? Así que ya está. Y esto es, ¿no? El movimiento que le hago es la cuarta parte del tamaño del botón para que se vaya un poco hacia arriba y el otro un poco hacia abajo. Luego aquí la condicional para que Twin Animation haga el rebuild y haga la animación de acuerdo a si está expandido o no. La duración al inicio no hay duración, no hay animación, perdón. Por eso le pongo esto a la mínima. No estoy seguro si puedo poner 0. Quizás no, a veces hay una validación, por eso no me arriesgué a poner 0. Pero podrían probar ustedes, por eso le puse 1.
A veces hay validaciones, como que no te permiten duraciones 0. Hay un assert por ahí, pero no me he fijado. Container, fácil, aquí el tamaño que quiero. Un column con 2 elementos y transform, translate que nos salva. Entonces, eso fue, gente. Vamos a la pantalla final. A ver si se ve bien. Listo. Entonces, este es el resultado. Voy aquí a mi pantalla. Ya está. Share. Hay un splash. Los elementos también responden. No le estoy poniendo acción ahora, pero ahí está. Fácil, sencillo. Animaciones. Hemos visto animaciones, stacks, layout. Bastantes cosas aquí. Un montón de cosas. Sin querer, haciendo estas cosas, este custom widget, hemos aprendido algunas cosas de Flutter. First rendering, cuando recién aparece, que ya lo vimos en el video anterior. También pueden repasar el video de get widget size. Transform translate para mover elementos. Validaciones aquí para el twin, para que cambie. Posicionar widget, alinearlos. Y todo esto es lo que se aprende en estos videos. Gente, antes de terminar con este video, dejen preguntas aquí en el video que están viendo ahora. Dejen las preguntas para responderlas en el siguiente video. Todas las preguntas van a ser respondidas. Y si son challenge, pongan el link del Dribbble para ya verlos en otros videos, ¿no? Pero si son preguntas así que se puedan responder directamente, las respondo en el siguiente video. Así que, gente, nos vemos en la próxima.